saben que la ley del cielo es dar y recibir, es lo mismo. Cuando yo veo a alguien ahí fuera y le puedo responder como si yo estuviese ahí viendo al amor mismo o una petición de amor, si aplico a eso la ley del cielo y comprendo que ese amor que doy ahí fuera aparentemente es el otro, ¿a quién se lo estoy dando? A mí mismo. A mí mismo. Ahí es donde sano. Utilizo eso que me explica el curso, esa dinámica de proyección de la mente para deshacerse de la culpa inconsciente viéndola en otro, ahora la utilizo para la corrección y me digo, si el otro es mi espejo, tal como le perciba a él, me conozco yo. Si el otro es culpable, yo me he juzgado culpable previamente. Pero si yo en el otro veo, por ejemplo, una petición de amor, que a lo mejor se está produciendo de una manera inaceptable, a lo mejor parece una demanda inaceptable, pero si yo puedo suspender mi juicio por un instante y responder sencillamente a la petición de amor, no se pueden imaginar cómo avanzamos jornadas y jornadas, eones y eones, y nos ahorramos tiempo. Porque se trata de eso. La ley del cielo es poderosa. Yo doy y recibo en el mismo acto. Porque no hay otro que yo. Pero eso te refieres no a la forma, sino al interior. Sí, sí, sí. A veces ese interior adopta una forma, a veces no. La forma es secundaria, irrelevante, en realidad. Recuerden que siempre el perdón, la paz, la unidad es una experiencia interna. Es algo que yo experimento porque lo elijo así. Una elección. Que a veces luego, hombre, obviamente, alguien que ha elegido la paz, que practica el perdón, alguien que está con su dosis de buena voluntad permanentemente ahí para ver las cosas de otra manera, alguien que ha aceptado como la única función en su vida el perdón, se empiezan a ver frutos, claro. Y la persona empieza a aparecer como una luz, empieza a estar en paz y empieza a poder ser un espejo de inocencia para todo aquel que se encuentra con él. Empieza a parecer verdaderamente feliz, sereno, armonioso, amoroso. Claro, claro que sí. Pero eso es solamente la consecuencia de que internamente ha aceptado su unidad, no al revés, que es como muchos quieren practicar. Como por ejemplo, muchas veces en la iglesia nos piden, imita el comportamiento de Jesús, ¿no? Como si imitar el comportamiento fuera a producir la sanación. No, yo puedo ser caritativo con los pobres, yo puedo dedicarme a hacer horas de servicio social, yo puedo hacer lo que sea, que si mi mente está fragmentada lo voy a hacer desde el especialismo porque no tengo alternativa. No me queda otra. Ahora, ese servicio, nacido de una mente que se conoce unida, eso sí es transformador, eso sí es la sanación. El mismo servicio, exactamente el mismo, pero realizado en la forma en que enseñaba Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que ha hecho tu mano izquierda. Así. No es yo voy a tomar crédito personal por esto que he hecho. Porque a mí me han dicho que hay que imitar el comportamiento de Jesús, por ejemplo, y hay que dar de comer a los pobres, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Eso no produce ninguna sanación en la mente, nada, cero. Eso aumenta el especialismo. Es lo único que hace. Lo que hay que hacer es entender el estado mental que Jesús adquirió. El descubrimiento de Jesús fue, yo soy el Cristo. Y desde ahí vivió. Y su comportamiento siguió a ese descubrimiento. No al revés. Eso es importante también. Lo tengamos muy, muy, muy presente. Pues a veces nos imponemos, hay veces que entendemos el perdón como yo ya no le digo a nadie, yo ya no me enfado, yo ya no le muestro mi enfado, yo ya no. Pero si tú luego por dentro estás separado, no has ganado nada. Nada, cero. Es dentro. Yo dentro me uno. Yo dentro pido la visión de inocencia. Yo dentro me abro a que ese proceso se dé. Y el comportamiento seguirá de forma natural. Yo no estoy en control de eso, ni lo pretendo.
se dará la acción justa. El budismo también tiene eso, la acción recta, que nace de la mente unificada. De ahí brota. La acción errada, que brota de una mente fragmentada. Así, una cosa sigue a la otra de forma